Chao, cepo. Dólar libre en la economía argentina. ¿Cómo le afectará esta medida al bolsillo de los argentinos? Todas las voces dan su visión. Ahí está, se prendió. 14 para la compra, 15 pesos para la venta. Es un paso positivo haber vuelto a la normalidad. Nosotros teníamos que liberarnos rápido del cepo para volver a crecer. Bajó ahora. Acaba de bajar a 13,50. ¿Dónde está? 13, 14.50. La verdad que hoy te vas a poder comprar dólares, pero alguien con un dólar de 14, 14.50 y como ustedes dijeron recién, una tasa del 38 como estaba hoy, ¿quién va a tener incentivo ahí? Hoy no hemos tenido un día normal en el sentido de que todavía el mercado cambiario no funciona con la fluidez. Espero que no le hayan sacado el cepo al dólar y se lo quieran poner a las paritarias. Que entramos en la etapa de la ausencia del Estado. Todo este sinceramiento, como le llaman ellos, en realidad es un ajuste. Es una normalización, pero vamos a tener un bajón en el consumo de corto plazo. Es una evaluación del 50%, es lo que vamos a sufrir los trabajadores, ¿no? ¿Usted ha pedido una paritaria con un piso del 50% de aumento? ¿Escuché bien? Si el gobierno va a tomar una medida de esta magnitud, el dólar estará a 15, creo que lo tiene que poner el Banco Central. Todo eso va a afectar más todavía el tema de los trabajadores, la canasta familiar. Sea a 17, a 15, voy a usar una mala expresión, ya la tenemos adentro. Es algo positivo, un paso en la dirección correcta. Ahora vamos a ver cómo se implementa todo esto, ¿no? Los ajustes ortodoxos tienen consecuencias sobre el precio. Sí estamos dispuestos a hacer un sacrificio, pero no que es un sacrificio perdiendo. Adhiero totalmente al objetivo de la apertura del cepo y de la unificación del tipo de cambio. No hay ningún país en el mundo que puede crecer con un cepo porque nadie entra donde después no lo dejan salir. Página 12. Kicillof. No se trata del fin del cepo, sino de una devaluación. Kicillof todavía no revisó su pasado reciente de ministro de Economía y ya está diciendo y opinando y criticando. Lo que más me preocupa es que hay una política de shock que va a generar un aumento del precio del tipo de cambio y que eso no es gratuito para la sociedad. Hay sectores de la sociedad que van a tener ganancias extraordinarias y hay sectores de la sociedad, los más humildes, los trabajadores, los jubilados, se van a ver claramente afectados. De ninguna manera podíamos hacer esto si no teníamos la tranquilidad, de, como dijo el propio Alfonso Prat-Gay, de que íbamos a tener como respaldar la levantada del cepo, ¿no? Supone un ajuste casi de manual ortodoxo, que lejos de reinsertarnos en el sendero del crecimiento, como planteó el flamante ministro de Economía, creo que nos va a enfrentar a una situación recesiva. Hasta el mes de abril yo te diría que la Argentina va a tener que tragar saliva y pasar. Buenas noches, Marangoni. A ver usted qué sabe de estos temas. ¿Cuál es su punto de vista? Pasaron tres cosas el día de ayer y el día de hoy. Se levantó el cepo, se devaluó, se unificó el mercado del cambio, es decir, ya no hay varios dólares. Esas tres cosas han pasado. Yo diría que en los primeros 5 minutos del primer tiempo, porque en esa circunstancia estamos, no hubo, digamos, el equipo estaba plantado en la cancha, no hubo estrés el día de hoy, no hubo colas en los bancos, en la casa de cambio. De hecho, algunos bancos, como el caso nuestro, el de provincia, como vendemos por internet, que no es el único, hasta que el sistema se adapte a la nueva modalidad, probablemente mañana, entre mañana y el lunes vamos a estar vendiendo. El precio es el conocido por todos, así que yo diría es la primera etapa. Ahora, cuando suceden estas cosas, entre ellas una devaluación, lo que hay que esperar son los segundos 5 minutos, después los 10, después los 20. ¿Por qué? Porque una devaluación siempre supone, y esto neutralmente, independientemente de cuestiones valorativas, siempre supone que van a cambiar precios y tenemos que ver en qué medida y en qué situación. Porque además está combinada con otras acciones, que algunas las estamos viendo y otras todavía no, porque serán susceptibles de ser implementadas. Por ejemplo, se eliminaron las retenciones para todo salvo para la soja, como es sabido, y eso que supone que, por ejemplo, si vos hasta la semana pasada que producías trigo recibías por cada 10 pesos, redondeando el tipo de cambio anterior, 7,5, ahora vas a recibir 14. Es decir, vas a tener la oportunidad de venderlo a 14 afuera, y si lo vendés adentro, legítimamente también lo vas a querer vender a 14, y entonces tendremos que ver qué va a suceder si el aumento de precios de las últimas semanas
paró porque dijeron, bueno, yo desconté la devaluación, ya se dio y paro acá, o va a haber una inercia y va a impactar en los precios. Es difícil ser asertivo en esto, es muy difícil decir va a pasar tal cosa, aumentar, pero hay que esperar. Ahora, es cierto que ningún país del mundo tiene la cantidad de dólares que teníamos nosotros. Es cierto, y es cierto que eso... A ver, esto inclusive, yo he estado acá en épocas de campaña y todo... A ver, había como dos posiciones. Los dos decíamos, de esto hay que salir. Nosotros éramos más partidarios de salir gradualmente y otros eran más partidarios, y hay que reconocer que el gobierno está cumpliendo con su palabra, aunque yo no estuviese de acuerdo con la salida más de shock, pero está cumpliendo con su palabra, y lo que tenemos que tratar de apostar ahora es que sea de la mejor manera posible. El otro elemento, o dos elementos más importantes, ¿qué va a pasar no solo con los precios, sino también con las paritarias, es decir, los gremios? ¿Cómo van a reaccionar de acuerdo al aumento? ¿Van a pedir apertura inmediata, alguna suma salarial, etcétera? Porque el chiste de una devaluación es que no se te vaya todo a precio, porque si no, no sirve para nada. Digamos, si vos devaluás el 50 y los precios te aumentan el 50 y los salarios te aumentan el 50, no tiene sentido. No, coincido en muchas de las cosas que dijo Gustavo. Creo que estamos ante una devaluación la más anunciada de la historia argentina. Esto ya lo discutimos en la campaña, cuando hablábamos de la campaña del miedo. No era miedo al final. Uno de los problemas de las devaluaciones en la Argentina es cuando te agarran desprevenido, como la de enero de 2014, que estábamos todos de vacaciones y te metió el 25 Kicillof o Aranguren, nunca nos pusimos de acuerdo y eso te pegó en precios muy pero muy fuerte. Acá, por suerte, hasta ahora, quiero ser cauto porque se movió 60, 80 millones de dólares, por lo que me decían, muy poquito, no hubo corrida cambiaria. Hubo como bien decía Gustavo, hubo un paquete que apuntaló la devaluación, que fue la baja de las retenciones al campo, conseguir los dólares prestados de bancos extranjeros, subir la tasa de interés, que es una medida que se va a discutir al 38%. La gran duda, y acá quiero hacer un punto muy importante, es si va a impactar o no en precios. ¿Los precios fueron remarcados o no ya a 14 pesos o a 13,95? Desde el 1 de noviembre, dijo ayer Diana Conti, que desde el 1 de noviembre hay una salvajada en cuanto al tema de los precios. Bueno, mira, la gran mayoría de los economistas, y no necesariamente kirchneristas, economistas liberales como Orlando Ferreres, dijo la inflación va a estar en 3,5 en diciembre y 5 en enero. Daniel Artana, fiel, no se le puede ser kirchnerista, más bien un tipo bien liberal, posiblemente el pase a precios se ubique entre el 30 y el 40% en los próximos 6 meses. Y Ricardo Delgado, de Analítica, un tipo que está con masa, dijo la inflación va a ser 4% en diciembre y 5% en enero. ¿Iglesias? Mirá, hagamos un poco de historia. En 1999 asumió la alianza prometiendo que no iba a devaluar, y la convertibilidad era apoyada por todos los argentinos, 80% a favor en octubre del 2001. Sabemos cómo terminó esto. Terminó en la crisis del 2001, en donde el país estalló. El cepo, de alguna manera, tiene muchas similitudes con esto. Es cierto que es probable que haya que pagar algún costo. Será responsabilidad del gobierno que no lo paguen los más vulnerables. Pero había que salir de esto. Recordemos cuando empezó el cepo y recordemos a dónde nos llevó el cepo. Nos llevó a una situación donde, además, hablan de devaluación. Lo que se devalúa es uno de los tantos dólares que había, uno solo que estaba a 10. De hecho, el kirchnerismo nunca lo llamó cepo. Nunca. No, bueno, los muchachos son muy graciosos porque se quejan de que sacaron algo que no existía, según ellos. Así que bueno, no tomemos, hay gente a la que yo creo que no hay que tomar demasiado en serio. Pero lo que se devaluó, digamos, es un pequeño sector de la economía que tenía dólares a disposición a 10, que eran, por ejemplo, los bancos que entraron a comprar a 15 con los futuros, y los amigos del poder que tenían acceso al dólar a 10. Entonces, ojo con llamarlo devaluación. Y además me llama la atención tanto, ahí veo a Marcó del Paz hablando de un ajuste ortodoxo. Ortodoxo es el atraso cambiario. Las devaluaciones no son ortodoxas, son formas de ajuste de la economía, heterodoxas sí lo son. Entonces, yo creo que hay mucha irresponsabilidad por parte del kirchnerismo. Veo una gran frustración porque preveían que el dólar iba a explotar y se iba a 17. Es cierto que que esto recién empieza, es cierto que hay que cuidar el poder adquisitivo de los más vulnerables. Pero uno no se... Déjame terminar esto. Lo único que no es porque, digamos, tenemos que salir de un cepo porque, salvo Venezuela, que es un espanto, su economía es un desastre, y algún país menor tiene esto. Esto fue un desastre. Sí. ¿Pero vos crees que no hubo devaluación? Mirá,
Esto fue un desastre no solo para Venezuela, fue un desastre. Bueno, pero habla del actual, porque lo pasado... Déjame terminar. Pero hablame del actual, lo pasado sabemos, si no hacemos historia. No, pero no es problema de hacer historia, también. es actual. El 28-29% de pobreza es actual. Sí. La economía parada por 4 años es actual. Sí. El desempleo creciente es actual. ¿No? Entonces... y la devaluación es de uno de los muchos dólares que había, que servía para un tipo específico de operaciones. En principio tiene mucho que ver con lo de importación-exportación. Es decir, un dólar barato significa mayores importaciones, porque claramente es más barato comprar afuera que producir acá. Adentro. Entonces, desde ese punto de vista, la devaluación también tiene un efecto relativamente positivo, porque hace que sea más caro comprar afuera y reactiva la economía acá. Entonces, acá no hay recetas mágicas. Acá hay 2 grandes problemas que tiene la economía desde el punto de vista cambiario. El atraso cambiario, que es el escenario de los años 90, con recesión, con desempleo, con un salarios relativamente altos en dólares, pero con mucha recesión y mucho desempleo, como hubo en los 90, o hiperdevaluaciones, donde tenés mayor empleo, pero salarios muy bajos. Muy bajos. Lo razonable es tener un dólar unificado, como tienen todos los países razonables, y que fluctúe en el medio de esas 2 variantes, ¿no? Y eso es lo que se está probando hacer. Sí. Martín, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, explícame un poco fácil cómo... Lo que significó hoy, y aparte para todos ustedes, ha sido un día muy importante, aparte para todos los argentinos, ¿no? Sí. Porque aparte, ¿cuántas veces dije aparte? Creo que a ninguno nos gusta vivir con la palabra cepo encima, por todo lo que significa históricamente en la República Argentina. Pero había que salir de alguna manera. ¿Fue la indicada la elección que hizo Cambiemos? Esta metodología de shock, como sin ninguna duda, y mejor no podría haber salido por lo poco que vimos hasta ahora. Lo decía Johnny recién, esta es una de las devaluaciones más anticipadas que existieron, y eso permitió que muchos precios que ya no estaban, porque había muchos precios de la economía que ya estaban a $1.15, hay muchos de la economía que ya están a $1 más alto que 15. Por ejemplo, los textiles, por ejemplo, los electrónicos hoy salen mucho más caros en Argentina que en el exterior, incluso a $1.15. Ojalá. Y entonces... esa es la realidad ahora. Así, ¿no? Entonces, y hubo algunos precios que estaban atrasados, por ejemplo, que sí se mueven mucho con el dólar, las harinas típicamente, las carnes, los aceites, los remedios, un montón de precios que vimos fuertes subas en los últimos días. Ahora la pregunta es, ¿sorprendió a alguien la magnitud de la devaluación? No, la verdad que todo el mundo esperaba en todo caso una devaluación más alta. Si hay sorpresa es porque la devaluación fue menor de la que se esperaba y el dólar quedó en un nivel más bajo. Entonces, no debería existir presión sobre los precios. La gran pregunta, la preocupación de todo el mundo es ¿qué va a pasar con los precios? Mirá, si hubiera sorprendido la devaluación y hubiera sido mayor que la esperada, yo te digo, esto va a generar un impacto inflacionario. Pero lo que yo no puedo creer es que que desee que el dólar se vaya a las nubes. Porque en definitiva es el país de todos. Nosotros necesitamos como país que la economía se estabilice. ¿Pero quién lo desea? Necesitamos. ¿Quién lo desea? Por favor. Y yo acá veo mucha gente pero como pendiente. Pero es un tema terapéutico eso. Scioli habló de $1.16. No, porque hoy escucha, Blecher y Bain, que son asesores de Scioli, Gustavo, que es un hombre vinculado a Scioli, con los pies en la tierra, ¿no? Con esos traumas mentales de hacer creer que si no gobiernan ellos está todo mal. Todos deseamos que nos vaya muy bien. Vas allá los en tu Twitter pusiste que en paz descanse Industria Nacional. Por supuesto, con la liberación, si liberan las importaciones como tienen pensado, hablá con industria de los zapatos, de la hoy está muerta, hoy empiezan a importar de China. El dólar libre es exactamente lo contrario. El dólar libre funciona como un protector automático. Más allá de cómo justifican, cómo cambian los títulos, de los tecnicismos, de todo, lo concreto y lo que la gente siente. Nada, no, la gente del otro lado tiene que hablarle más fácil. Acá hubo un ajuste, acá hubo devaluación, se va a sentir en los precios, eso está claro, el salario va a rendir mucho menos, te van a aumentar la luz, el gas en enero, te aumentan los peajes el 25%. ¿Cuánto es la inflación? Digo, la situación que se plantea es que el bolsillo lo va a sentir el laburante. Explíquenlo como quieran, pónganle el título que quieran, liberación del cepo. Si siempre el dólar decían que lo compraba una pequeña porción de la población. Y ahora es importante que liberen el cepo para que esos pocos compren. Los únicos beneficiados hasta el momento desde que comenzó Macri son los del campo, los poderosos, los empresarios, los que compran dólares. Digo, la gente de humilde, la laburante. Pero y demás, Diego, lo único que perdón, ¿por qué llegamos? Diego, una pregunta. Dibújenla como quieran. Este chico, como hace 5 días que está Macri y está hablando de los aumentos. ¿Cuánto era la inflación? Contame cuánto era la inflación hasta ahora. Era del 30%. Entonces, hagamos la cuenta para adelante. A ver, en el próximo año... 4 en diciembre, 5 de diciembre, 5 en enero. Te estás poniendo apocalíptico, Brancatelli. ¿Qué hicieron ustedes?
ustedes. Digo, Cuando devaluó de 6 a 8, estuvimos una semana hablando, prácticamente incendiado el país. Pero ahora se va de 10 a 14. Tranquilo. Te hago una consulta, a ver si razonamos juntos. No digo, pero sean. Está en juego. No, sean no, porque razonemos juntos. Había una economía, vos podés preguntar al sector de Scioli, a Bain, a Blecher, pará, porque... Hasta lo que hubieran hecho. ¿Me dejás hablar un segundito? Había una economía ficticia. ¿Vos qué preferís? ¿Poder comprar un dólar ahorro para... Que la gente le alcance la guita, No, pero no seas demagogo. Para ir a Miami a tomar sol y comprar pinchas, o que las industrias estén paralizadas, que no se venda una sola propiedad, que el señor que planta peras y manzanas vea cómo se le pudren y estén todas las economías regionales reventadas. La economía de Kicillof fue una economía ficticia. Claro. Si no había elección y ganaba Macri o Scioli, quebrábamos, papá. No seas demagogo. Quebrábamos, era un desastre. Aldo, explíqueme, a ver. Sí, claramente me hace gracia escuchar que con lo que está haciendo el nuevo gobierno van a matar la industria, ¿no? Sobre todo porque hace 4 años que se viene cayendo a pedazos la industria, se viene cayendo a pedazos las economías regionales. Todos los años, excepto por la soja, se siembran menos en el campo. Por otro lado, el 90% de las pymes industriales que exportaban en 2011, hoy ya no exportan más porque no son competitivas gracias al cepo. Y estamos hablando de que lo que va a hacer este gobierno, lo que está haciendo este gobierno, va a matar a la industria. Lo que hizo el anterior gobierno estaba matando a la industria, fundamentalmente porque los precios de todos los bienes de la economía se fijan en términos del valor del dólar oficial. Y acá lo que hicimos, lamentablemente, fue meter a los productores en una suerte de prensa en la cual arriba estaban sus precios, que evolucionaban artificialmente de a poquito, porque lo decidía el Banco Central con el cepo, y abajo estaban los costos, que subían todo lo que subía, y nosotros sabemos cuánto subían los precios con la inflación. Lo fuimos ahogando, lo fuimos matando. Claramente, si seguíamos con el cepo cambiario, lo que hubiera pasado es, como bien explicaban hace un rato, hubiéramos seguido con esta farra de ir a gastar dólares afuera, porque nos los regalaban. Hubiera seguido todo esto que estábamos viviendo en las ciudades, los sectores de servicios, bárbaro, récord de ventas de entrada, ¿sí? También llenos los restaurantes, pero la realidad es que hubiéramos terminado matando a todo nuestro sector productivo. Eso es como de agarrar la gallina de los huevos de oro y hacerse un gran puchero y disfrutarlo. O sea, es una locura. En ningún país del mundo se hace eso, y eso es lo que estuvimos haciendo. Ahora ustedes me dirán, bueno, ahora va a haber un costo. ¿Qué país tiene o tenía como nosotros esa cantidad de dólares, de precios diferentes? Bueno, el único país del mundo que yo conozco de Sudamérica, por ejemplo, para hablar de los que están cerca que tiene cepo, es justamente Venezuela. Y Venezuela mató a todo su sector productivo. Ni siquiera el petróleo ya es rentable. Y estamos hablando acá de mantener el cepo. Es un absurdo. Hay 60% de desabastecimiento en Venezuela. No hay alimentos. La gente hace horas de cola y se mata en los supermercados. ¿Argentina tenía posibilidades de terminar así? Pero seguro, con el cepo, seguro. Porque estábamos haciendo lo mismo que hizo Venezuela, nada más que íbamos unos pasos atrás. Ahora, Aldo, o sea, hubiéramos terminado exactamente le hago una así. pregunta. ¿Estamos de acuerdo que había que terminar con el cepo? ¿Estamos de acuerdo que esto normaliza? Está muy bueno que haya... Es normal que haya un solo tipo de cambio, como debe ser en casi todos los lugares del mundo, salvo Venezuela. ¿Estamos de acuerdo que la herencia kirchnerista fue desastrosa en economías regionales, inflación, reserva cero? Ahora, mi pregunta es la siguiente. Da la sensación de que se viene un 2016 para los sectores trabajadores, por cómo está reaccionando Moyano, Caló, Yasky, los gremios, bastante picante. ¿Por qué se lo digo? Quita de subsidios ya anunciada que va a repercutir en el sector energético, luz, gas, se va a ir para arriba. Devaluación que puede o no ir a precio. Veremos si lo que dice Martín es cierto, que ya está dolarizado a 15 o no, o todavía hay algunos precios que pueden subir. El arrastre y la inflación kirchnerista. Y ganancias que va a aflojar recién en marzo, porque la ley se va a sacar en marzo. Entonces la pregunta que le hago es muy concreta. ¿La van a pagar duro los sectores de abajo, sí o no, esta normalización que había que hacer? Va a haber alguna pérdida de poder adquisitivo. Espero que el gobierno tome las medidas que sean necesarias para que los sectores de menores ingresos tengan algún paliativo. Pero si realmente alguien pensaba que del desmadre que armó el anterior gobierno íbamos a salir sin pagar ningún costo, en vez de votarlo a Scioli y a Macri, debieron haberlo votado a Jesucristo o al Papa en su defecto. Eso significa que sonó la clase, claramente hubiéramos ido
No, con acá lindas todos palabras los te dice eso, imagínate la realidad lo que es, ¿no? Si Todos con los eso te la venden, argentinos van a olvídese, usted está en su poder casa, adquisitivo, no adentro, solamente chao, los trabajadores. La paga el laburante. Y a ver, Vamos a tratar de- ver para, que un minuto. sea lo menos Vamos a posible tener que hablar para arriba con los lo que gestos y todo, porque sufran. ya los gestos No, son la zapa, tristísimos. te pusieron zapa, olvidate. Desde los 90 que no escuchaba a los kirchneristas defender el atraso cambiario. Desde los 90 que no escuchaba a los kirchneristas defender el atraso cambiario. Genial, lo primero que creo que todos empezamos a coincidir que el método elegido, la estrategia de shock, fue bueno, porque en esta declaración anticipada de cómo iba a ser el tipo de cambio y demás, con gradualismo podía haber terminado en cualquier cosa, digamos que estén alrededor de 14. Yo creo que va a haber un ajuste selectivo de precios, yo creo que hay precios que ya ajustaron anticipadamente, es más, algunos se pasaron de rosca frente a las expectativas negativas que podía generar la devaluación. Empecemos a entender que también tenemos que ir buscando coincidencias y creando las condiciones para ir normalizando las distintas variables y darle tiempo a que eso suceda. Ninguna economía del mundo se acomoda en 2 semanas ni en 2 días. Esto va a pasar un par de meses, seguramente, y esperemos que sea con la menor cantidad de efectos negativos posibles. Me parece que primero hay que reconocer que la gente votó en un porcentaje alto a Macri y los otros 2 candidatos tenían propuestas relativamente similares. Llamaras que había restricciones cambiarias o llamar a cepo, ya es una discusión completamente retórica. Pero ya no hay ni discusión no es simplemente sobre retórica, porque es una palabra que el gobierno todo el tiempo evitó. La negó. Bueno, y la negó, La evitó porque quería conservar su capital político y quería conservar la mística. Sí, que se parte de desarrollando el manera mercado, total. desarrollando el mercado interno podía... Negando la palabra, Negando no la palabra, pero conservaba su además... capital político. Era una locura. Con la convicción de que desarrollando el mercado interno se podía sostener todo y olvidándose del resto de las variables. Cosa que en campaña quedó claro que los candidatos no aceptaban ese discurso y veían necesariamente políticas sustentables, es decir, encadenar cosas. Ahora, me parece que estamos ante un escenario donde ya se produjo, lo que acaba de decir Aldo, me parece que es cierto. Acá no se ha dado ninguna señal de si va a haber bono para fin de año, si va a haber algún tipo de compensación, si va a haber algún tipo de mecanismo de avance de los salarios en relación a los precios, y se sabe que recién en abril. Entonces, cuando en la Argentina te hablan de Consejo Económico Social, es como cuando Perón decía vamos a formar una comisión. La realidad es que acá, con precios cuidados que se heredó del gobierno anterior, no alcanza. Tenés un montón de sectores, jubilados, tenés asignación universal por hijo, tenés pensionados y tenés una cantidad de trabajadores informales que ni siquiera... El 35, 35/40, que ni siquiera van a tener paritarias. Entonces, acá evidentemente, además de escucharlo a Pratgay, que habló con mucha serenidad, sin insultar, sin falta de respeto, hace falta escuchar la voz de quienes tienen Desarrollo Social Stanley y Traca Trabajo. Sí, por favor. Primero una corrección muy breve en el sentido de que los sectores que van a quedar más protegidos son los jubilados y los que cobran asignación universal porque tienen ajuste automático. Sí, pero en marzo. Y en general el índice... No, Sí, bueno, pero igual, siempre lo tienen. Siempre lo tuvieron en marzo y después en agosto. Y los que o en trabajan en septiembre negro, tienen ajuste automático. Entonces ellos tienen la cobertura. No necesitan las paritarias. El segundo punto... El segundo punto, perdóname. El segundo punto... Ahora te cuento. El segundo punto que me interesa mencionar es el tema de la industria, que es un punto central acá. En realidad, el dólar libre es el gran protector de la industria. Es exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque en la medida que... Vamos a suponer que le fuera mal a la industria, que efectivamente entraran los productos que vienen de afuera a mansalva, en cuyo caso no habría inflación. O sea que las dos cosas juntas no pueden pasar. Pero ponele que entraran productos de afuera a mansalva e inundaran el mercado local, como pasó en los 90. Entonces eso lo que genera es menos producción de bienes industriales y genera una suba del dólar. Y el dólar automáticamente protege. Si en los 90 hubiera habido un dólar libre, no habríamos tenido la crisis del 2001. Parte de la crisis del 2001 justamente por haber tenido un dólar fijo y atrasado. Por eso a mí me causa gracia cuando algunos dicen esto tiene que ver con los 90. Y yo, no, es todo lo contrario. Los 90 era un tipo de cambio atrasado y fijo. Martín, y estos son tipos de cambio libre. Martín en Brasil tienen políticas diferenciales. Sí, está bien. Y está bien que las tengan. Claro. Sí. Sí, a ver, Marangoni, si disculpa. No, decía, de todas maneras, yo creo que tratemos de no repetir ni el hecho de mantener un dólar artificialmente bajo o que le quita competitividad a la economía y que nos llevó a comer stocks, esto es un dato de la realidad y lo habíamos hablado también aquí, inclusive antes de la campaña, ni tampoco volver a una circunstancia, a ver, porque esto también se ha dicho estos días y no ha ocupado un lugar en esta discusión todavía, que vos vas a contraer deuda para engrosar divisas, para abastecer, entre otras cosas, el dólar de atesoramiento, de ahorro que la gente guarda en la caja de seguridad o abajo del colchón. Esto también va a suponer un hecho de
Actuar, digo, propositivamente, no estoy diciendo que vaya a suceder. Digo, a veces nos financiamos con deuda y otras veces nos financiamos vía comernos los stocks y llevar... Bueno, no repitamos ese mismo ejemplo. A ver, te duele la cabeza, tomás Cabezol y te da dolor de hígado. Entonces tomás Hepatol y te vuelve a doler la cabeza. Lo ideal es que vos encuentres la combinación de las dos medicinas para que o no te duela ninguna de las dos cosas o el dolor sea soportable. No pongamos en oposición que la Argentina tiene que tener una libertad absoluta y dañar a sectores vulnerables o tener una restricción al sector competitivo, exportador, etcétera, a costa de otras consecuencias. Horacio Salaverry, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo toma el campo estas medidas, no? De Mauricio Macri. Mire, en realidad la mejora sustancial que se produce por la baja de retenciones indudablemente es un salto productivo. La tomamos de muy buena manera porque en realidad la distorsión que producen las retenciones, esta retención es una gabela que se coloca sobre los precios, sobre el valor de una cosa. Es disparatado del punto, yo soy contador, disparatado del punto de vista tributario. Y esa deformación había generado, y más en economías como la del girasol, como la del trigo, como la del país, una imposibilidad de producción. Mire, la provincia de Buenos Aires produce el 60% del trigo del país. El principal mercado nuestro era Brasil. Durante estos 5 años hemos literalmente perdido el mercado brasilero. Total. Ahora, ¿sabe quién ganó el mercado brasilero? Los productores de Montana, Estados Unidos. Entonces, muchas veces cuando hay hasta calificaciones del gobierno de Estados Unidos, que yo no las quiero juzgar, pero cuando hacemos política económica y beneficiamos al de Montana y perjudicamos al de Tres Arroyos, me parece que no estamos haciendo las cosas bien. Entonces, este blanqueo que se ha hecho de situaciones que ya eran totalmente insoportables, hacen que el campo vaya a producir de ahora en más un salto cualitativo y cuantitativo en la producción. Claro. El campo puede ser la chispa del inicio de una economía distinta, de mayor producción, de distribución de riqueza distinta. Sí, pero para eso, primero vamos a hablar sobre el interior del país. Primero hay un factor también social que vamos a tener que amigarnos, porque puede ser que eso del campo es como mala palabra para mucha gente. Bueno, de hecho, Brancater remarcaba que decía porque beneficiaron a los sectores del campo como si el campo fuera una oligarquía. Dejémonos de joder, vamos a tener en cuenta que somos todos argentinos y necesitamos sacar el país entre todos. Pero por supuesto que sí. Porque desde la 125 se dividió eso y marcaron esa diferencia entre el campo, la oligarquía del campo y la oligarquía y el resto del país. Porque generan dólares genuinos. Una cosa, como dice Marangoni, es ir a pedir dólares afuera, al JP Morgan, al que sea, y otra cosa son los dólares que salen de acá de la Argentina. Santiago. Las cerealeras, aunque son muchas extranjeras, Cargill, Dreyfus, Bunge, le terminan comprando a productores argentinos. Por eso le pregunto, va a ser muy importante que liquiden, como prometieron, 400 millones de dólares por día, algo así como 2.000 millones de dólares por semana. ¿Se va a dar esto para que se abastezca el Banco Central? Vamos a aclarar un tema. Tipo de cambio. Del Moro es de un lugar del interior de la provincia de Buenos Aires. Esta idea tonta, diría yo, de decir ellos y nosotros, en los pueblos del interior no existen. Los pueblos del interior son la misma comunidad. El que trabaja en el campo, el que trabaja en el pueblo. Sí, yo he vivido en una comunidad de 10.000 habitantes, me he criado y vivo todavía ahí. Y no hay diferenciación ninguna. Vamos a los mismos colegios, jugamos todos mismos al fútbol, somos hinchas del mismo club. Eso es un disparate que no existe, ellos y nosotros. En realidad somos todos los mismos la comunidad del interior. Y lo vamos a seguir siendo porque aquel que nos quiso quebrar fracasó. Ahora, respecto a lo que me dice... Bueno, no hablaba de los del interior, hablaba de los del interior con lo que pasa acá. Correcto. Después de la 125 se generó esta división. Es que es una división forzada e innecesaria, totalmente innecesaria. Sí. Hoy básicamente está muy claro que el aporte inicial de esos 8.000 millones de dólares son producto de que el campo puede aportar. Entonces no es que el campo venga a complicar las cosas. El campo produce para aportar una cantidad de dólares que van a permitir salir de la forma más pausada posible de este hecatombe. ¿Cuánto puede producir el campo potencialmente? Hoy escuché que puede producir para 17 veces lo que consume el propio país. 450 millones para alimentar 450 millones de habitantes. Esa es la producción que podríamos llegar a lograr. Más de 150 millones de toneladas, más de 800.000 toneladas de carne exportada, más de 16.000 millones de litros de leche. Así que si se genera esa sinergia entre el gobierno y el sector... Pero ¿qué es la chispa inicial? El interior de la provincia de Buenos Aires, la chispa inicial es el campo y no somos los únicos ni los mejores. Somos un sector más productivo integrado de esos sectores. Pero hay que hacer un equilibrio. Pues Mariano, que no ha hablado. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Santiago. Acabo de llegar. Bueno, el discurso de los kirchneristas a veces pareciera que no tuviera memoria, porque
El campo, en el principio de los 2000, fue el motor de despegue, fue la locomotora de despegue económico, gracias también a que hubo un aumento fuertísimo de los precios internacionales de la soja, pero también gracias a la devaluación del 2002. Y fue el motor de despegue económico de la Argentina que le dio 3 mandatos a Kirchner. La lluvia de dólares, la lluvia de la soja y todo lo que fue el crecimiento a tasas chinas de la Argentina se produjo en gran medida por el despegue del campo. Con lo cual es irrisorio, es ridículo que los kirchneristas hoy estén diciendo cuidado con el campo, que se beneficia el campo. Es una cuestión de ideología. Estuvo parado 4 años. Hay otro tema de memoria, hay otro tema de memoria. Hay una gran deuda igual con lo que dice. Hay otro tema que también tendrían que tener memoria en el kirchnerismo. La salida que hoy se está viendo, como decía recién Martín Tetaz, es similar a la del 2001, porque había un tipo de cambio muy atrasado y un enorme gasto público. 0 pesos en las arcas, había una caída de la recaudación cada vez más, déficit fiscal y demás. Con la devaluación se pudo revertir esa tendencia. Bueno, Néstor Kirchner le dijo a Duhalde, cuando Duhalde le ofreció ser jefe de gabinete en enero del 2002 en Olivos, le dijo, no, porque vos vas a devaluar y con la devaluación vas a durar 15 días. No le agarró la jefatura de gabinete a Duhalde, Néstor Kirchner, porque creía que con la devaluación se iba a caer. Ahora, Mariano, esto fue compartido por muchos miembros del gobierno de Duhalde de entonces, y contrariamente a lo que decía Néstor Kirchner, pasó todo lo contrario. Empezó a crecer la economía, primero al 6%, después al 9%, y Duhalde no solamente no se cayó, sino que puso al nuevo presidente, que fue precisamente Néstor Kirchner. Y el nuevo presidente Néstor Kirchner tuvo que decir que su ministro de Economía iba a ser Roberto Labaña para poder ser elegido presidente. Sí. Y después tuvo dos reelecciones el kirchnerismo. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No, en principio, tener un poquito de memoria también y el acompañamiento que requerimos todos los argentinos, como decía acá el señor que representa un poco lo que se vive en el campo. ¿Recuerdan ustedes que cuando asumió Néstor allá por el 2003, la Argentina acompañó y la devaluación fue del 400%? Entendimos todos en qué situación estaba la Argentina. Escuchamos comentarios psicopáticos de aquellos que causaron la enfermedad, criticando a un espacio político que viene con una propuesta a cumplirla, lo mismo que prometió en campaña. Acá fue la devaluación más anunciada de la historia, pero es el fin de la devaluación. Tuvimos devaluando hace años. Este es el comienzo del fin de un modelo que no camina más, que ya no iba más, y necesitamos el apoyo de todos. No puede ser que a 5 días... Es el comienzo del fin de la devaluación, del proceso devaluatorio. Vinimos con una propuesta integral y necesitamos el apoyo de todos. A 5 días, casi la totalidad de la gente está acompañando este proyecto. Y necesitamos que aquellos que hoy vienen a hacer proyecciones apocalípticas entiendan de que está en juego la Argentina y terminen con esto, porque es absurdo que a 5 días, cumpliendo con lo que se prometió, estemos presenciando manifestaciones. Hay que hacer muchos sectores de la sociedad, incluso los sindicalistas. Yo escuchaba hoy a Moyano, por ejemplo, ratificar que van a pedir un bono de 8.000 pesos. Me parece que lo que tiene que terminar en la Argentina, un bono de fin de año, es esta cuestión pendular, en donde parece que el kirchnerismo tuvo una política económica que fue en el péndulo hacia un lado, solamente emisión monetaria, mercado interno, no a la devaluación del relato, ¿no es cierto?, y no en los hechos, y que ahora el péndulo va a ir hacia el otro extremo y, como decía Diego, el fantasma es que va a perjudicar a los asalariados. La pérdida de poder adquisitivo hoy aparece como el primer temor de la ciudadanía. Es decir, si yo devalúo y si la paritaria, para los que tienen paritaria, no va al ritmo de esa devaluación, eso se llama pérdida de poder adquisitivo, es decir, disminución del salario de la gente que... También esa es la diferencia entre dos devaluaciones. Yo digo, no todas las devaluaciones son iguales. Sí, desde un punto de vista cambia, por supuesto, la relación del precio dólar. Pero la del 2002 estaba en el contexto de un desempleo del 23% y el objetivo era volver a crear empleo a partir de la reindustrialización del país. La de ahora se da en el contexto de una situación de cuasi pleno empleo. Entonces es lógico que haya una preocupación, no solo por mantener el empleo, sino por mantener el poder adquisitivo. Y nadie está planteando con esto un ánimo, al contrario, si la idea es que vaya bien y que salga bien, por lo menos de mi parte, creo que es lo que han hablado aquí. La idea es señalar, a ver, un segundo, Darío, digo, señalar alertas, decir, che, en virtud de lo que ha pasado en la historia argentina, independientemente del rótulo donde esté parado cada uno,
Miremos determinadas cosas, miremos el tema del empleo, miremos el tema de cómo va el poder adquisitivo del salario, porque indudablemente una devaluación es revulsiva. Y yo, que formo parte del Partido Justicialista, no me voy a desentender de que hace una semana gobernábamos nosotros y dejamos muchas cosas por arreglar, por lo tanto no puedo a los 5 días salir con el cuchillo abajo del diente y decir, no, mira lo que hicieron y qué te comento. Obvio, pero coincidís en tenemos que es pérdida del poder responsabilidades y tenemos que Gustavo, hacernos cargo de las cosas que hicimos. En virtud de eso también, y de errores propios que hemos cometido, señalar de buena leche, che, guarda con esto de buena fe, porque si nosotros, a ver, yo lo dije en el programa pasado, yo quiero que a Macri le vaya bien, porque si no va a volver la peor versión del peronismo. Así que yo estoy convencido que a Macri le tiene que ir bien. No quiero que le vaya mal, porque si le va mal, va a venir el tren fantasma, va a venir el regreso de los muertos vivos. Yo no lo quiero eso. Yo quiero que mejor. No, yo quiero recordar bien, porque la clave, lo estamos diciendo todos, es que esta devaluación no impacte en los sectores más vulnerables. Yo me permito recordar que en octubre del 2001 la pobreza, según el INDEC, era del 38%. Y en octubre del 2002, después de la devaluación de Duhalde, con el 40% de inflación, con salarios congelados, la pobreza llegó al 57%, un aumento del 50% en un solo año. Esa fue la devaluación de Duhalde, acordémonos, para que no se repita. Segunda cosa, es interesante el planteo del campo. Primero porque creo que muestra que el kirchnerismo vivía en una época pretérita. O sea, ¿cuál oligarquía? El campo no solamente es el sector más competitivo como sector de la economía argentina, no solamente es el que más incorpora ciencia y tecnología, organismos genéticamente modificados, tractores con GPS y con sensores de humedad, un mecanismo de siembra, la siembra directa, prácticamente inventada en la Argentina, es también el sector menos concentrado. Para llegar al 50% de cualquier sector en el campo, vos tenés que tener miles de productores. El 50% de la producción automotriz lo llenás con 3 productores. El 50% de la producción de aceros o de lavarropas, de lo que mira, con los dedos de una mano. En el campo es el sector más diversificado. Y además es un sector que reinvierte, que se caracterizó por hacer lo que el peronismo llamaba la burguesía nacional. ¿Qué es la burguesía nacional? Es un sector que gana dinero no especulando, sino trabajando, como el campo. Que cuando gana dinero no saca la plata para afuera, sino que reinvierte y mejora tecnológicamente su propia industria, su propio trabajo, como hizo el campo. Y es un sector que cuando no invierte en su propia empresa, invierte, como invirtió el campo, en el fenómeno inmobiliario. Sin dudas, todo lo que vos decís, toda la industria que genera el campo y demás, también habla de otra parte que tiene que ver con la gran deuda argentina y que todos estos años quedó solo una promesa. Cristina hablaba de agregarle valor a los productos en la Argentina y tener una industria capaz de exportar en el mundo y capaz de competir en el mundo. Hoy estamos como estábamos eso antes. Es muy importante. Realmente la industria argentina comparada con el mundo Déjame dar un dato, déjame dar un dato objetivo. Eso es lo que quería agregar al principio cuando dije, Gustavo, y discúlpame. Es que la devaluación también le da una oportunidad a la industria nacional de ser más competitiva para poder exportar. Pero eso no ocurrió. Nosotros tenemos muchos sectores que con un enorme esfuerzo, con un dólar absolutamente poco competitivo, un tipo de cambio poco competitivo, se mantuvieron mercado en el exterior. Este tipo de medidas le da también una oportunidad de mejorar su condición de competencia a todos esos sectores industriales que también agregan valor y que además necesitamos que se fortalezcan. Es que ese es el principal problema del país. Para mí estamos ahorrando el centro si no vemos lo fundamental. La industria argentina hoy tiene un déficit de balanza comercial de 30.000 millones de dólares, dicho por Aldo Ferrer, que es el gran ideólogo de todo esto. Esos 30.000 millones, es decir, lo que la industria argentina tiene que importar para funcionar, le restás lo que exporta y tenés un déficit de 30.000 millones. Bueno, el cepo sale de ahí. Entonces, el gobierno tiene un gran problema acá de cómo se sale de eso, cómo se logra una industria competitiva, no va en base solamente al cambio competitivo, sino que la industria competitiva sin provocar desocupación. Es un gran problema. Estamos todos preocupados y hablando por el campo y efectivamente, como decían hace un rato, uno de los sectores que se va a ver beneficiado y por fin va a poder arrancar en la Argentina es justamente la industria. Estoy convencido que cuando nos juntemos nuevamente aquí el año que viene, uno de los sectores que va a estar creciendo y fuerte va a ser la industria, porque ha sido uno de los sectores más perjudicados. Justamente cuando uno atrasa el tipo de cambio, los sectores más perjudicados no son la soja, que ahí
tirás un granito y sale una plantita y es recontra eficiente la producción. Son los sectores menos eficientes, que justamente es la industria. O sea que hacia adelante la industria tiene un panorama espectacular. Pero los asalariados que nosotros, a ver, la pérdida del poder adquisitivo, porque eso es muy interesante y son proyectos de largo plazo, la industria, el campo. Si se logra bajar la inflación, quizá compense la devaluación, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Pero hoy, en lo inmediato, en el corto plazo, la gente que a fin de mes tiene que llevarse el dinero al bolsillo, con la devaluación lo que ve es una pérdida de su poder adquisitivo. Pero seamos realistas, hace 4 años... Digo, para pintar el panorama hace 4 años que en la Argentina no se genera empleo en el sector productivo. Un dato. 4 años. En el único sector que se viene generando empleo es en el sector público. Hoy, por cada persona que trabaja y produce riqueza en la Argentina, hay 3 personas que cobran del Estado. Es imposible. Cuando la gente siente que la están apretando como un limón con los impuestos, es verdad, lo están exprimiendo como un limón con los impuestos, porque justamente hay que mantener un montón de gente que no produce nada, con cada vez menos gente que produce. Ahora, dentro de 6 meses, cuando nos juntemos acá, 7 meses, 8 meses, no una eternidad, estamos hablando de meses, lo que vamos a ver es un sector productivo que va a estar generando trabajo, que va a estar generando riqueza. Pero me interesa la diferencia entre lo público y lo privado. A ver si va así. Rápidamente. Débora pronunció una palabra, el equilibrio. Acá hay conflicto de intereses concretos, económicos concretos. Y con la buena intención y el rompecabezas, que en parte todos coincidimos, me parece que no se logra la solución. Una de las cuestiones que yo planteo, hoy estuve en la sociedad rural, pero no con los ruralistas, empresarios automotrices. Han un modelo con estadística comparativa del 2005 a hoy. Han ganado $3.000 por unidad. Quieren incorporar toda la devaluación al precio y que la paguen los concesionarios. Punto 1. Esto es la conducta que hay que cambiar. Punto 2. Yo le pregunto al señor, ¿cómo se llama el señor economista? Aldo Abraham. Le pregunto si él coincide, ya que pertenece a una institución que se llama Libertad y Progreso, digo por lo del péndulo, si coincide con el señor Kachanowski de que las paritarias son un elemento fascista. Claramente acá va a haber paritarias, se van a seguir manteniendo, va a haber negociaciones de salarios. Yo, a diferencia de la mayoría que está preocupada por lo que puedan llegar a ser los resultados de esas negociaciones, estoy tranquilo. Hasta ahora lo que se ha demostrado es que los sindicalistas, más allá de que salen a pedir por ahí al principio 50%, luego miran para atrás, dicen, bueno, las cosas no están para... El horno no está para bollos, entonces empiezan a negociar y terminan negociando aumentos de sueldos que son razonables, porque ningún sindicalista quiere que el empresario eche empleados porque no les puede pagar el sueldo. ¿Y por qué? Porque cuanto menos empleados tienen los empresarios, ellos tienen menos afiliados. O sea, y ellos quieren tener más afiliados. Ahora que quiero llevar toda la campaña que acabamos de vivir y de transitar todos, ¿no? ¿Era Scioli o era Macri? Finalmente fue Macri, y ambos prometían cuestiones de ajuste con respecto a la economía. Les molestaba mucho la palabra ajuste. Ordenamiento, algunos decían. Ordenamiento, le quedaba como más la cool. que sea. Ahora, ¿cuál es la autocrítica que hizo el kirchnerismo con respecto a la economía que dejaron? Marangoni. Mira, un poco lo que yo te mencionaba recién, el hecho de que consumimos los stocks, es decir, las reservas bajaron porque había que mantener el tipo de cambio para no afectar esta situación. Creo que evidentemente también la inflación es una herencia negativa de todo este proceso. Ahora también se defendió muy fuerte el poder adquisitivo y la creación de empleo, por lo menos en la primera etapa, en la más virtuosa, me refiero del 2003 hasta el 2008 más o menos, que tuvo una alta vitalidad, y evidentemente después pasaron cosas que ahora hay que resolver. Por eso digo que nosotros tenemos que ser prudentes. Pero vuelvo a señalar el tema de Carlos, lo decía recién, a mí la palabra equilibrio, y el Estado está para poner los equilibrios. Entonces, Débora señalaba algo que a mí me parece muy importante. Es una preocupación lo que pase con el ingreso de los asalariados, de los trabajadores, de los planes sociales, etcétera, y no se trata de hacer demagogia, decir, entonces el gobierno tiene la culpa. Uno supone que el gobierno va a querer hacer las cosas de la mejor manera posible para después, además, ganar la elección. Eso no está en discusión. Pero lo que estamos planteando es que miremos, porque hay cosas que son evitables. Hay cosas que son evitables. Con lo que dice Gustavo, no hay dudas, lo que decía Aldo, que el sector exportador recupera 2 ventajas competitivas enormes, que es fin de las retenciones, dólar a 14 pesos. No hay dudas que yo creo que en 6 meses, contestando tu pregunta, vamos a estar hablando de una industria mucho más recuperada y un campo mucho mejor.
vuelvo al tema poder adquisitivo de los laburantes, porque para mí no es menor. El 50% de barrio nuevo, olvídate, es una pavada. Pero hablemos en serio de lo que puede pasar. Está demostrado científicamente, esto no es ser ni antimacrista ni pro-kirchnerista, científicamente que después de grandes devaluaciones generó picos inflacionarios. Frondizi, 58, devaluación del 68%, inflación 113%. Rodrigo, devaluación 99%, hiperinflación dual de 2002, lo que decía Iglesias, pasamos de 1,50 a 3, 60%. Chile devaluaron el 40 y la inflación del 15%. Kicillof, devaluación del 25%, inflación del 36%. La verdad que preocupa eso. Vamos a la Argentina.